Solid Blue Piastri's P2. Estaba yo peleando con Tsunoda y después que me chocó solamente quería pasarlo y no, la verdad ni lo vi, estaba en mi punto ciego y ni me enfoqué en Piastri, pero bueno, después lo dejé pasar y todo bien. ¿Colapinto sancionado? Sí. ¿Pero eso te sorprende? Eso no es lo grave. Lo realmente escandaloso es que alguien, le saboteó la radio en plena carrera. No es broma. En medio de un gran premio decisivo, cuando más necesitaba hablar con su ingeniero, el canal de comunicación se convirtió en un karaoke de interferencias y frustraciones. ¿Error técnico? ¿Fallo del equipo? ¿Un topo de McLaren con conocimientos en telecomunicaciones? Lo que te voy a contar va más allá de una simple penalización de 5 segundos. Acá hablamos de un sabotaje digno de película, pero con acento argentino y olor a neumático quemado. Y si tú, como yo, quieres saber quién fue, cómo lo hicieron y por qué justo ahora, entonces suscríbete ya mismo, porque lo que te voy a contar en este video va a hacer que nunca vuelvas a confiar en el botón de radio de un F1. Quédate hasta el final, porque hay declaraciones inéditas, datos ocultos, y una teoría tan ridícula que quizás sea cierta. El Gran Premio de Austria ya venía picante. Pero lo que le pasó a Franco Colapinto terminó de ponerle picante a la vienesa, al strudel, al Goulas y al motor Renault. El joven argentino, de apenas 22 años, con la sangre más caliente que los frenos de un Red Bull en modo defensa extrema, fue penalizado con 5 segundos por un toque con Oscar Piastri, su, ya no tan, querido colega de McLaren. Hasta ahí, todo normal. En la F1, las sanciones se reparten como folletos en la calle, no importa si vas a 300 km por hora o si apenas respiraste cerca del alerón trasero de otro, siempre hay un comisario listo para penalizarte con la gracia de un burócrata apurado. Pero lo que nadie se esperaba, ni los fans, ni los ingenieros, ni el mismo Franco, era que la radio del Alpine comenzara a fallar misteriosamente justo después del incidente. Así como lo lees, pasó de ser una herramienta vital de comunicación a una versión satánica de Spotify, donde en lugar de instrucciones tácticas, Colapinto escuchaba distorsiones, estática y, según testigos, un par de frases sospechosamente similares a "estás solo en esto, pibe". ¿Coincidencia? En la Fórmula 1, las coincidencias duran menos que un neumático duro en Silverstone, y a veces huelen peor. Las teorías empezaron a volar más rápido que los autos en la recta principal. El primer sospechoso fue el ingeniero de pista, James Barlow. Un tipo serio, técnico, británico. Pero también el mismo que, casualmente, se vio desconectado durante más de 15 vueltas sin poder decirle a su piloto si venía un coche atrás o si debía entrar a boxes. Colapinto lo llamó, lo volvió a llamar, y lo único que recibió como respuesta fue una combinación entre interferencia y el coro de Never Gonna Give You Up en calidad AM. Los fans argentinos, por supuesto, no tardaron en prender la alarma. «Lo sabotearon», gritaban en redes. Algunos apuntaban directamente al equipo Alpine, otros al mismísimo Piastri, y no faltó quien acusara a Fernando Alonso de mover los hilos desde las sombras, y desde Aston Martin. La F1 es un deporte donde las teorías conspirativas tienen más vueltas que Mónaco. Lo que sí es seguro es que Colapinto terminó frustrado, sancionado, y sin saber ni siquiera si debía empujar o defender. Y cuando por fin recuperó comunicación, faltando 5 vueltas para el final, su ingeniero le dijo: «Lo importante es que terminamos la carrera». A lo que Franco respondió, con un tono digno de alguien que se fumó medio GP sin instrucciones: «¿Terminamos la carrera o mi contrato?». Con esta sanción, Colapinto suma 3 puntos en su superlicencia, y aunque todavía está lejos de la temida suspensión por acumulación, la presión empieza a crecer. Especialmente si la próxima carrera viene con el mismo paquete de radio versión demo. Y mientras tanto, el resto del paddock mira en silencio. Porque nadie quiere decirlo, pero todos lo piensan. A Franco no solo le cortaron la radio, le cortaron las alas. ¿Sabotaje? ¿Error técnico? ¿Una simple dosis de mala suerte? En la F1, nada es tan simple. En el giro 39, cuando Franco Colapinto intentaba recomponerse del roce con Oscar Piastri, su ingeniero de pista, James Barlow, le comunicó con la frialdad británica habitual: «Tenemos 5 segundos de sanción por lo de la curva 3 y 4. Hasta ahí, todo relativamente normal. El castigo por el incidente ya estaba impuesto, la estrategia podía ajustarse, y en teoría, Colapinto debía mantenerse enfocado, apretar el ritmo y minimizar daños. Pero claro, estamos hablando de Alpine, y de la Fórmula 1, donde las cosas rara vez siguen el plan, y donde los planes, muchas veces, ni siquiera existen. Lo extraño vino después. Esa fue la última frase coherente que recibió en toda la carrera. A partir de ese momento, la radio del argentino se convirtió en un desfile de horrores sonoros, una mezcla entre interferencias, voces distorsionadas y lo que varios testigos del paddock describieron como una sesión de espiritismo por walkie-talkie.
Una fuente anónima, que dice trabajar en el Hospitality de Aston Martin, pero que bien podría ser un primo lejano de Latifi, juró haber escuchado la señal interceptada y la definió como el remix no autorizado del himno nacional argentino con efectos de TikTok y un fondo de ruidos de cocina. Y no es chiste, en un momento, según los análisis espectrales del audio, Asterisco se identificó un amigo, pásame la sal, al fondo, probablemente desde algún box cercano. Colapinto, desesperado, lanzó por la radio, ¿cuánto le falta a Tsunoda para descontarme? Y lo que recibió como respuesta fue una serie de susurros y frases sin sentido. Algunos aseguran que escuchó algo como, los caballos de fuerza no pastan en Austria. Otros, más técnicos, identificaron fragmentos de lo que parecía un tutorial de yoga en ruso. Desde el muro de boxes, Barlow parecía más perdido que volante en simulador. Se le vio gritarle al micrófono, golpearse los auriculares contra la pierna, en un momento de desesperación, hacer señas a los mecánicos como si estuviera en un aeropuerto intentando guiar un avión con 2 waffles. Mientras tanto, Colapinto navegaba a ciegas, sin saber si debía empujar, cuidar neumáticos, o simplemente soltar el volante y dejar que el auto lo llevara a algún plano astral donde la radio funcionara. Las redes no tardaron en arder. Le cortaron la radio a propósito, gritaban los fanáticos. Es una operación interna de Alpine para arruinarle la carrera, publicaban algunos usuarios desde cuentas con más teorías que seguidores. Incluso surgió un hilo de Reddit asegurando que el sabotaje fue planeado por un exintegrante del equipo Renault, despechado porque Colapinto no le devolvió un mate en una sesión de pruebas privadas en 2023. Lo cierto es que, durante más de 20 vueltas, el argentino corrió sin feedback técnico alguno. No sabía si debía entrar a boxes, si tenía margen sobre los perseguidores, ni siquiera si tenía que ceder posición. Fue como correr en modo supervivencia, pero con la incertidumbre de un examen sorpresa de matemáticas en japonés. Cuando finalmente la radio volvió a la vida, en la vuelta 66, ya con las gomas más cuadradas que una pizza de colegio, Barlow soltó un inocente. Lo importante es que terminamos la carrera, ¿no? A lo que Colapinto respondió, seco, como quien acaba de salir de una tormenta sin paraguas ni dignidad. Sí, pero ¿terminamos la carrera o terminamos la relación? Y así, entre sanciones, teorías conspirativas, y una radio que habría enloquecido a cualquier operador de seguridad aérea, Colapinto cerró uno de los capítulos más bizarros de su joven carrera. Una historia más para el archivo negro de Alpine, ese equipo donde todo es posible, menos que todo funcione bien. La teoría más viralizada en redes es clara, directa y absolutamente desquiciada. Alguien dentro de Alpine no quiere a Colapinto en el equipo. Y no hablamos de una enemistad pasivo-agresiva al estilo no me dio los buenos días en el motorhome, no. Hablamos de sabotaje a gran escala, de tensiones internas disfrazadas de fallos técnicos, y de un complot que, si lo arma Netflix, te lo venden como Drive to Survive, Guerra Fría en Enstone. Todo comenzó con un dato que, a simple vista, parece una coincidencia, pero ya hemos aprendido que en la Fórmula 1, las coincidencias son una especie en extinción. Justo cuando Colapinto estaba por superar a su compañero de equipo en clasificación, ese compañero sufrió un problema de motor. Ah, qué curioso. Una pérdida de potencia tan oportuna que haría llorar de emoción a cualquier guionista de telenovela venezolana. ¿Casualidad? ¿O alguien desde boxes pensó, mejor que Franco no brille mucho hoy, no sea cosa que empiece a gustar? Las redes no perdonaron. TikTok, X, ex Twitter, actual campo de batalla, y hasta Facebook, sí, donde tu tía comparte fotos de los nietos, estallaron con teorías más elaboradas que el sistema híbrido de un F1. Uno de los rumores más pintorescos señala a un oscuro becario británico, cuyo nombre no figura en los papeles oficiales, pero que, según algunos insiders, lleva 6 meses en Alpine haciendo trabajos menores, como controlar las comunicaciones internas, programar las radios y ocasionalmente sabotear carreras de pilotos sudamericanos. Lo más grave es que, según fuentes no confirmadas y absolutamente imaginadas, el joven becario odia el dulce de leche. Y eso, como todo argentino sabe, es causal de guerra diplomática. Pero si de villanos improbables hablamos, hay una figura que emerge entre las sombras digitales con fuerza, Oscar Piastri. Algunos fanáticos, muy serios ellos, con gráficos en Paint y flechas rojas como prueba, aseguran que todo esto fue una venganza cuidadosamente orquestada por el piloto australiano. ¿El motivo? Simple, no puede pronunciar Colapinto sin trabarse. Y claro, después del incidente en Austria, donde el argentino lo sacó de pista, el pobre Oscar, ya emocionalmente frágil por tener que repetir Lando me gana otra vez cada domingo, habría decidido vengarse vía Bluetooth. Según la teoría, Piastri hackeó la radio de Franco con un software diseñado en secreto por McLaren, llamado Project Silencio, que permite interferir con los canales rivales y reemplazar mensajes de radio con fragmentos de entrevistas de Daniel Ricciardo.
Dicen que incluso en plena carrera, Franco habría escuchado "Let's get some shoes, mate", cuando intentaba preguntar si debía entrar a boxes. El delirio no termina ahí. Hay quienes aseguran que en realidad, Colapinto nunca fue sancionado, sino que todo fue parte del plan para desacreditarlo, hacerlo parecer impulsivo, y así abrirle camino a un nuevo prospecto francés con apellido impronunciable, cuyo padre resulta ser inversor en... ¿Adivinaste? Alpine. Y como si eso fuera poco, ya circulan capturas reales, léase, editadas por un fan con mucho tiempo libre y cero Photoshop, donde se ve a Barlow, el ingeniero de Franco, hablando en secreto con personal de McLaren en el paddock, intercambiando lo que parecerían ser pendrives, papelitos o quizás recetas de soufflé, aún no está claro. En resumen, Franco Colapinto no solo corrió sin radio, con sanción y con un auto sin ritmo. También parece estar corriendo contra su propio equipo, contra las telecomunicaciones, y contra una red de conspiraciones digna de un thriller automovilístico con presupuesto de Hollywood y guión argentino. Y mientras el mundo de la F1 se pregunta si Alpine tiene enemigos internos, los fans de Colapinto ya tienen una nueva frase de guerra: si no nos escuchan por radio, nos van a escuchar por las redes. Lo que luego nos confirman es lo siguiente: Franco Colapinto ahora tiene 3 puntos en su superlicencia. Sí, 3. El número maldito. El paso intermedio entre estoy aprendiendo y me van a hacer mirar las carreras por televisión. Y si te estás preguntando qué tan grave es eso, te lo resumo así: con 9 puntos más, se pierde una carrera. Y con 6 más, probablemente reciba un llamado de su madre diciendo algo como: Franco, volvé al karting, ahí al menos te escuchaban por la radio. Porque eso también duele, correr en la Fórmula 1 y no saber si te están dando instrucciones o si accidentalmente enganchaste la frecuencia del camión de helados que pasa por Spielberg. Pero volvamos a los puntos. La cuenta arrancó en México 2024, cuando Franco todavía estaba en la escudería Williams. Una época oscura, sí, pero más estable que este presente con Alpine, donde el auto parece hecho con piezas de rompecabezas prestadas y la estrategia de carrera fue escrita en una servilleta húmeda. Aquel incidente en México fue con Liam Lawson, el kiwi más picante desde el jugo de tamarindo. En ese cruce, Colapinto lo mandó a recorrer parte del Foro Sol sin GPS. Resultado: 2 puntos en la superlicencia. En ese entonces se lo llamó incidente de carrera. Ahora, en Austria, se lo llamó imprudencia. Pero para algunos analistas con exceso de dramatismo, fue un intento claro de reencarnar a Pastor Maldonado, con acento bonaerense y pelo más prolijo. El sistema de la superlicencia, implementado por la FIA, esos guardianes de la moral y el castigo, funciona como un carnet de conducir con dinamita incorporada. Cada punto que te dan no solo te acerca a la suspensión, sino que te marca como un potencial peligro público sobre ruedas. Si acumulas 12 puntos en un lapso de 12 meses, automáticamente quedas suspendido por una carrera. Y no podés apelar diciendo mi perro mordió el alerón o fue culpa de la interferencia. Hasta ahora, solo un piloto ha llegado al límite máximo, el danés Kevin Magnussen, quien logró lo impensado en 2024 cuando lo reemplazaron por Oliver Bearman en Brasil. Un récord que nadie quiere romper, pero que Franco, sin quererlo, ya empezó a mirar de reojo. Y claro, los fans entran en modo alerta. Porque si bien Colapinto es joven, talentoso, carismático, y uno de los pocos que todavía dice gracias cuando le dan agua en el box, también es un piloto en formación. Uno que aún está aprendiendo a lidiar con la presión, los errores, las sanciones, y los ingenieros que desaparecen como si fueran estrellas fugaces. Lo cierto es que estos 3 puntos no son el fin del mundo, pero sí un llamado de atención. No solo para Franco, sino para Alpine, que tal vez debería revisar si sus autos están preparados para competir, o solo para aparecer en videos de conspiraciones automovilísticas. Porque entre sanciones, fallos de radio y estrategias más confusas que el final de Tenet, da la impresión de que alguien no quiere que el argentino brille. Pero Colapinto es argentino. Y como buen argentino, está acostumbrado a remar en dulce de leche. Así que mientras los puntos lo persiguen y los rumores lo rodean, él sigue acelerando, quizás un poco más cauto, quizás un poco más irónico, pero siempre con esperanza de que en la próxima carrera, al menos le funcione la radio. Cuando finalmente la radio se restableció, en la vuelta 66, con la carrera prácticamente cerrada, los neumáticos gritando auxilio y el pobre Colapinto al borde de hablarle al volante por compañía, se oyó, por fin, la voz del ingeniero James Barlow. Un sonido casi místico después de más de media hora de silencio absoluto, como si el mismísimo oráculo de Enstone decidiera aparecer en la hora más gris. Lo importante es que terminamos, ¿no? Lo dijo así, con ese tono que usan los padres cuando el viaje en carretera fue un desastre, pero nadie murió. Y del otro lado,
El piloto argentino, visiblemente agotado y emocionalmente a la defensiva, respondió con la sutileza de un martillo neumático: sí, pero terminamos la carrera o mi contrato. La frase cayó como un alerón delantero en lluvia. El silencio posterior se sintió más incómodo que un almuerzo en familia con temas políticos sobre la mesa. Porque Franco no solo lo dijo en tono de broma, que no era broma, sino que lo hizo en vivo, en plena transmisión de F1 TV, ante miles de fanáticos que lo siguen vuelta a vuelta. Y claro, los memes no tardaron en llover. El clip de la frase voló en redes. En menos de 2 horas ya había ediciones con violines tristes, filtros en blanco y negro y subtítulos en Comic Sans. En TikTok, alguien lo empalmó con el tema "Qué difícil es amar", y en Twitter, o X, o como Elon quiera que se llame esta semana, se convirtió en trending topic bajo el hashtag #callout. Pero más allá de lo gracioso, la frase reveló un síntoma. Una grieta, un desgaste, una tensión que ya no se puede ocultar con comunicados oficiales ni posteos de Instagram con emojis de banderitas. Colapinto empieza a desconfiar. Y no solo de la radio, sino de todo lo que lo rodea, del plan de carrera, del ritmo del auto, del timín de las sanciones, y hasta de si el agua que le pasan en el box es realmente mineral o extraída de un charco austríaco. No es para menos. En un deporte donde el 90% del éxito depende de la comunicación perfecta entre piloto e ingeniero, que esa línea se corte, literal y figurativamente, es casi una sentencia de frustración. Y si eso se repite, semana tras semana, se transforma en algo más peligroso que una curva mojada en Suzuka, la desconfianza crónica. Franco, como buen argentino, tiene el carácter templado a fuego lento, pero todos sabemos que incluso los más pacientes tienen un punto de quiebre. Y no sería raro que, puertas adentro, ya haya pedido una reunión urgente con los responsables del equipo. O peor, que esté barajando otras opciones. Porque sí, puede que haya firmado contrato con Alpine, pero en la F1 los contratos se respetan más o menos como los límites de pista en Austria, todos los rompen y nadie se hace cargo. Mientras tanto, Barlow, el ingeniero más mencionado de la semana después de eso, intenta limpiar su imagen con declaraciones como "estábamos trabajando en una solución técnica y la radio se saturó por las condiciones del circuito". Excusas que suenan menos convincentes que "el perro se comió mi tarea". Lo cierto es que, más allá de la broma en tono ácido de Franco, el mensaje fue claro: no se trata solo de una carrera terminada. Se trata de un proyecto que está empezando a tambalear. Porque si el piloto siente que corre solo, sin respaldo, sin estrategia, y encima sin voz en el oído que lo guíe, entonces ya no está compitiendo. Está sobreviviendo. Y eso, en Fórmula 1, es la peor bandera que te puede mostrar. Peor incluso que la negra. Así que ahí lo tienen. Colapinto penalizado, la radio convertida en una sesión de espiritismo digital, y un ingeniero que probablemente está buscando trabajo en un call center. ¿Fue sabotaje? ¿Fue karma? ¿Fue una mezcla explosiva entre mala suerte y electrónica francesa? No lo sabemos con certeza, pero qué divertido es sospecharlo. Y si llegaste hasta acá es porque algo te picó la curiosidad, o porque te quedaste atrapado como Franco sin radio, así que ya estás tarde para suscribirte. Dale, no te hagas. Toca ese botón. Suscríbete ahora y súmate a esta comunidad donde hablamos de lo que nadie más anima, de radios saboteadas, teorías conspirativas y pilotos que escuchan más estática que instrucciones. Porque si no te suscribes, puede que tu radio también deje de funcionar la próxima vez que necesites ayuda en algo. Nos vemos en el próximo video, donde quizás revelemos si Fernando Alonso realmente inventó la rueda, o si fue otro sabotaje de Alpine.